Inicialmente vamos a hablar vamos a permitir pasar acá al doctor Isaías Orozco Andrade de Chihuahua. El doctor es secretario académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, jefe de la Clínica de Tuberculosis del Hospital Infantil del Estado de Chihuahua y lleva 19 años dedicado a la investigación, control, prevención y tratamiento de la tuberculosis. Él nos va a hablar sobre datos de México, datos acá de nuestro país relacionados con tuberculosis. Adelante, doctor. Gracias. Bien, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Esperemos que no se cumpla esa máxima que la mente capta lo que la nalga aguanta, ¿verdad? Ya sé que andamos medio cansados y con tantas pláticas, pero es un honor y agradezco al comité organizador, sobre todo por estar con la doctora Cruz y el doctor Chan aquí en este foro. Gracias por compartir esta mesa. Voy a tratar de ser breve y rápidamente para que pues, nos vayamos a la mesa redonda lo más pronto posible. Y vamos a hablar un poquito de lo que son los datos que tienen que ver con esta vacuna en nuestro país. Todos sabemos que fue desarrollada por Calmet Higuerán y en el mundo se inició la aplicación de esta vacuna en 1930. Posteriormente en México fue traída por Fernando Carranza. Hay algunas fechas ahí que no se sabe si fue en 1930 o en 1925, pero fue finalmente este señor quien trajo la vacuna en México. Luego se inicia la aplicación en México en el 51 y rutinariamente en los años 60 se venía aplicando sin mayor problema. En 1956 la OMS conservó algunas muestras liofilizadas precisamente para evitar que se pudieran tener algunas desviaciones de las originales y hasta la fecha pues se siguen conservando. En México existió la producción nacional de la vacuna que fue la cepa danesa 1331 en 1971 y en el 88 la OMS incluye en el programa Salud para Todos esta vacuna también. En el 93 México lo que hace también es incluirla en el programa ampliado de inmunizaciones y luego la cobertura, se dice que hasta la fecha tenemos alrededor de 95% de cobertura. Hay un indicador que es muy importante donde nos dicen que la cobertura de esta vacuna para evitar formas meningias de tuberculosis debe tener cuando menos el 90% en los niños menores de 5 años. Sin embargo, pues seguimos teniendo casos de meningitis tuberculosa en nuestro país. Específicamente de la unidad donde yo vengo, vemos alrededor de 6 o 7 casos por año de meningitis tuberculosa. Cada año se aplican aproximadamente en el mundo, en los niños, alrededor de 100 millones de dosis de esta vacuna y desde que se inició la vacunación en el mundo se han aplicado alrededor de 4,000 millones de vacunas de este biológico, de dosis de este biológico. Nada más para que vean ustedes las que actualmente tenemos en disposición en la ciudad, en nuestra república. Y esto es un dato que me pareció interesante compartir con ustedes. Vean ustedes cómo en el cuadro rojo vemos en 1922 la mortalidad que se tenían por tuberculosis en todas las formas, 11,387 muertes y una tasa de casi 79 por cada 100,000 habitantes. Estas son las principales causas de muerte en México también y vean cómo prevaleció también la tuberculosis en algunas de estas décadas, incluso como primera causa de muerte en nuestro país. Y esto pues está muy abultado, pero quería que vieran más o menos la evolución de las tasas por cada 100,000 habitantes de lo que tiene que ver con la mortalidad. Si ustedes ven a principios en los 90 teníamos alrededor de 7, casi 8 casos por cada 100,000 habitantes de muertes y ahorita no rebasamos 2.2 casos por cada 100,000 habitantes. Y esto pues tiene que ver definitivamente con aspectos de sanidad, de salud pública. Y aquí vemos la morbilidad también, teníamos tasas muy elevadas, ahorita estamos en el rango de 16 por cada 100,000 habitantes, sin embargo tenemos estados de la República que incluso llegan a tener hasta 45 casos por cada 100,000 habitantes. Actualmente en nuestro país hablamos de casi 12,000 muertes en los años, a principios de los años 20 en el siglo pasado y sin embargo ven ustedes ahora tenemos defunciones alrededor de las 2,500 defunciones por cada año.
Esto nada más para ver cómo ha ido disminuyendo los casos de meningitis tuberculosa en nuestro país desde 1994 y hasta el 2004, en un rango de 10 años, como vemos que la cobertura sí ha hecho, ha incidido precisamente en la disminución de estos. Las indicaciones en el que nos marca la norma oficial mexicana de esta vacuna, pues es en recién nacidos mayores de 2 kilogramos, aunque también puede estar indicada en personal de salud o en aquellas zonas donde haya riesgo de presentar formas graves de tuberculosis. Hay que recordar que la vacuna de tuberculosis no evita el contagio ni protege los ya infectados, pero sí evita que se diseminen las formas graves, y la única manera de romper la cadena de la transmisión pues es precisamente mediante la curación de los pacientes. Esto lo voy a pasar rápido, son preguntas que valdría la pena que nos cuestionáramos como controversias. ¿Es eficaz la BCG? ¿Protege contra todas las formas? ¿Se recomienda universalmente? ¿Existen edades concretas para su...? No las voy a leer, las voy a pasar rápidamente para que ustedes las vean y al final, bueno, si existe alguna duda al respecto, pues con todo gusto trataremos de responder a estas cuestionantes. Y algunas de las consecuencias pudieran ser los efectos adversos. Son poco frecuentes, afortunadamente. Se le estigmatizó mucho a la vacuna de BCG por aquella catástrofe de Lübeck, ¿verdad?, que todos conocemos. Y son algunos ejemplos. Vean ustedes, incluso la aplicación en el círculo azul, pues es una aplicación incorrecta y con la consecuente presencia de una adenitis abscedada, como ustedes pueden ver ahí, otro caso más de otra adenitis abscedada, úlceras que se pueden presentar como complicaciones de esta vacuna, lesiones impetigenizadas que si bien no tienen que ver directamente con la vacuna, sino más bien con el proceso lesivo que condiciona el prurito y que bueno, puede infectarse con una infección sobreagregada. Lesiones eczematosas. Esta muy peculiar, una lesión pediculada, es la primera vez que yo veo algo así. Lamentablemente no traía mi cámara y tuve que tomársela con el celular, por eso la imagen no es de muy buena fidelidad. Y en 21 años que tengo yo viendo pacientes con tuberculosis, he visto solo 2 casos de tuberculosis pulmonar secundarios a la aplicación de la vacuna. Obviamente las complicaciones de la vacuna dependen principalmente de una mala técnica de la aplicación. A la fecha, pues se han probado más de 200 nuevas posibles vacunas. Actualmente, hasta el año pasado todavía había 12, hasta fase 3, no ha rebasado la fase 3. Una de ellas, incluso la ERAS 422, se rechazó precisamente por algunos efectos adversos que se presentaron. Y esto me llamó la atención, nada más quise comentarlo. Esta fue una publicación del 93 que encontré y que vale la pena. Dice, ¿cuándo considerar que un país deje de aplicar vacuna? Cuando exista un buen funcionamiento del programa de control de tuberculosis, cuando los sistemas estadísticos sean confiables, cuando menos en los últimos 5 años, cuando se haya considerado de manera importante el aumento de la incidencia de tuberculosis con pacientes con VIH, también cuando la tasa anual disminuya por debajo de 5 por cada 100,000 habitantes en los últimos 3 años, o bien que el riesgo anual de tuberculosis sea menor al 0.1%, en su defecto, pues que tengamos cuando menos una tasa inferior de un caso de meningitis en menores de 5 años por cada 10 millones de habitantes, ¿verdad? Pues parece algo medio imposible, pero creo que con el esfuerzo de todos nosotros se pudiera hacer esto. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor Isaías. Reiteramos que al final de las presentaciones va a haber un momento para preguntas y respuestas, idealmente a través del micrófono de viva voz. Sin embargo, vamos a estar recopilando las preguntas escritas en caso de que así las quieran manifestar. Por favor, háganlas llegar a un servidor. Nuestra siguiente ponencia es a través de la doctora Andrea Cruz, quien viene de Houston. Ella es infectólogo pediatra, trabaja en Houston, en el Texas Children's Hospital. Ella es jefe de investigación del Departamento de Medicina de Emergencias Pediátricas y es director de la clínica de tuberculosis también del mismo hospital. Doctora.
Buenas tardes, gracias por la invitación a hablar con ustedes. Yo voy a hablar sobre el perspectivo de los Estados Unidos sobre BCG, porque nosotros no usamos la vacuna con frecuencia y lo que nosotros notamos en un lugar donde no usamos la vacuna es un poco diferente que la experiencia en un país que lo usa con mucha frecuencia. Comparando el uso de BCG, el doctor Isaías ya habló sobre el uso en México. En los Estados Unidos nosotros no usamos la vacuna y eso es en parte porque la prevalencia de tuberculosis es mucho más bajo en ese país en comparación con México. Pero México es en una posición mucho mejor que muchos otros países en Latinoamérica y la incidencia de tuberculosis en México también ha bajado bastante en los últimos 20 a 30 años. Nosotros usamos BCG en ciertas circunstancias, incluyendo cuando un niño está en una casa con alguien que tiene tuberculosis activo y no se puede sacar a ese niño de esa casa. Pero nosotros tenemos bastante dificultad obteniendo la vacuna y en muchos casos en Houston porque no hay personas que están adeptas a poniendo la vacuna y no tenemos la material para hacer la vacuna. Yo mando a los niños para Matamoros en casi todos los casos para recibir la vacuna porque es mucho más fácil en comparación de tratando de obtenerlo en los Estados Unidos. Nosotros no usamos, y en México tampoco se usa el booster de BCG. Y lo que yo veo primariamente son dos circunstancias. La primera es un niño que llega con una reacción a BCG, particularmente en nuestros niños que tienen problemas con inmunodeficiencia. Y el segundo son niños donde hay confusión sobre interpretación de la prueba de la piel porque los niños han recibido la vacuna. Y vamos a hablar sobre esas dos circunstancias. Los efectos adversos incluyen, como el doctor Isaías ya habló, los efectos locales, una úlcera, y eso puede tardar hasta 20 semanas después de inmunización. Y la frecuencia es difícil estimar porque muchas veces familias simplemente como ponen un bandero arriba de eso y no es reportado necesariamente. Y eso es la reacción típica que se ve. Eso es importante para nosotros enseñar a nuestros doctores en los Estados Unidos porque ellos no tienen la experiencia que ustedes tienen reconociendo la evolución de las úlceras con BCG. El adenitis se ve con la frecuencia que está ahí mismo. Se puede ver los ganglios inflamados. De vez en cuando puedes tener formulación de una fístula de esa área y supuración también. Y la diagnosis casi siempre, si no es algo que es obvio por examen clínico, se puede hacer por biopsia. Pero casi siempre para nosotros decimos, tienes adenitis, está en el mismo brazo donde tuviste el BCG, es simplemente causado por el BCG. Y en general nosotros no tratamos los niños que simplemente tienen reacciones locales. Reacción distante es algo que nosotros vemos con mucha menos frecuencia y los dos lugares donde se ve con más frecuencia en la literatura son en los huesos y en los pulmones también. Casi siempre en los pulmones es en niños que tienen problemas con el sistema inmunológico, niños que tienen SIDA, nuestros niños que tienen cáncer, cosas así. En comparación, niños que son saludables pueden tener osteitis causado por el BCG. Los efectos sistemáticos es una de las razones que ahora hay restricciones sobre usando BCG en los niños que nacen a madres que tienen SIDA. Y eso, los informes para esa decisión eran no muchos casos de niños que se enfermaron dramáticamente, pero es algo que siempre tienes que pensar sobre los riesgos y los beneficios de cualquier vacuna. Y muchas personas piensan que incluyendo en la población que niños que han estado expuestos a tuberculosis en el útero, todavía vale la pena que esos niños reciban la vacuna porque el riesgo de tuberculosis es tan alto en esas poblaciones. Pero cuando BCG se riega fuera de esa área local, se puede ir para varias diferentes partes, incluyendo para la cabeza. Y nosotros hemos tenido un niño que tiene SIDA que tuvo el BCG meningitis. Causado por eso. El niño joven que se ve ahí mismo tuvo necrotizing fasciitis secundario a BCG. Y los niños pueden tener enfermedad diseminada, como se ve ahí en ese niño asiático pequeño. Tratamiento para reacciones, si es una reacción local, tratamiento no es algo que es necesario, se va a resolver sin intervención. Si tienes infección remota, muchas veces nosotros usamos una combinación de medicamentos que está
indicado ahí. Nosotros sabemos si un niño tiene BCG, que Mycobacterium bovis es resistente a pyrazinamide en todos los casos, pero nosotros muchas veces todavía lo usamos porque de vez en cuando hay confusión si el niño tiene reacción a BCG o si tiene tuberculosis. Pero muchas veces para aumentar el régimen nosotros incluíamos levofloxacin o otro medicamento como un fluoroquinolone. Y definitivamente para enfermedad diseminada nosotros incluimos un montón de medicamentos para esos niños, pero la cosa que causa que los niños se responden mejor es si los niños tienen SIDA, es implementando medicamentos para tratar a los niños para SIDA. La última cosa que vamos a hablar es la interacción entre BCG y la prueba de la piel para tuberculosis. Eso es la otra razón grande por qué nosotros no usamos BCG en los Estados Unidos, porque había mucha preocupación si nosotros usamos la vacuna. El único mecanismo que nosotros tenemos para chequear los niños para infección con tuberculosis no va a funcionar tan bien si hay la confusión sobre de BCG. Lo que nosotros hemos notado en muchas poblaciones grandes, incluyendo en Asiática, Latinoamérica y África, es que si das 100 niños, bebitos, BCG al nacer, como se usa en México y casi todos los otros países, 50% de esos niños van a tener una reacción positiva a los 6 meses. Pero si haces otro chequeo con la prueba de la piel, cuando esos niños van a entrar en la escuela, casi todos esos niños están negativos. Pero las recomendaciones nacionales, hay bastante variedad en eso. En los Estados Unidos nosotros decimos, debes leer la prueba de la piel, lo mismo en los niños que han tenido y no han tenido la vacuna de BCG. Pero en muchos países, por ejemplo en Inglaterra, lo que ellos dicen es si los niños han recibido BCG, lo que nosotros decimos que es positivo es 15 milímetros, pero es 10 en los niños que no lo han recibido la vacuna. Una cosa que ha ayudado a nosotros bastante en Texas en los últimos como 8 años es usando los interferon gamma release assays. Esos son pruebas de la sangre que miden reacciones inmunológicas a proteínas que casi siempre se ven en tuberculosis en sí. No tiene reacción con BCG, no tiene reacción con los otros micobacterias que están en el ambiente. Y lo que nosotros hemos notado en nuestra clínica es que en 70% de los casos que un niño que ha recibido BCG, que tiene una prueba de la piel positiva, la prueba de la sangre está negativo. Y eso es una manera fabulosa para nosotros tratar de utilizar tratamiento para infección para tuberculosis en una manera mejor. Y uno de los usos posiblemente, lo que están haciendo los Estados Unidos es usando esta prueba para los trabajadores médicos para no tener que hacer tantas evaluaciones de esos pacientes que posiblemente tienen reacción con el BCG y la prueba de la piel. Pero también para inmigración, eso sería otra posibilidad. La única cosa es esas pruebas de la sangre son muy efectivas, pero también cuestan mucho más que una prueba de la piel. En conclusión, el riesgo de inmunización con BCG, tienes que siempre preguntar sobre los beneficios y los riesgos. En una área como en África, por ejemplo, donde ellos ven un montón de tuberculosis, no es una pregunta. Obviamente la vacuna hace trabajo fabuloso. En los países de prevalencia más baja, siempre la decisión es un poco más difícil posiblemente. El doctor Shen va a hablar sobre efectos de BCG afuera de tuberculosis que posiblemente cambian la decisión de países usarlo. Pero, por ejemplo, en países como en México, donde ustedes han tenido la prevalencia que se ha bajado tantos en los últimos 20 años, posiblemente va a tener un tiempo donde de verdad tienes que pensar, mira, vale la pena continuar la vacuna simplemente por efectos de tuberculosis si la prevalencia continúa a bajar tanto. Gracias. Gracias, doctora Cruz, por su exposición. Y vamos a continuar con el doctor Frank Chan. El doctor Frank Chan es un médico de Australia, quien trabaja en el hospital, en Royal Children's Hospital en Melbourne, Australia, y es uno de los expertos asesores de la Organización Mundial de la Salud en relación con infecciones respiratorias. Es una
una persona que tiene muchos estudios en relación con tuberculosis y nos va a hablar algo sobre la relación de la vacuna con lo mismo. Él va a hablar en inglés, por lo que solicitamos a los que no entiendan del todo el inglés, usar sus audífonos. Gracias. Adelante. Gracias. Quiero hablarles acerca de los efectos que tiene BCG sobre patologías fuera de la tuberculosis o distintas a la tuberculosis. BCG tiene efectos potentes en enfermedades distintas a la tuberculosis. Los epidemiólogos llaman a estos efectos no específicos, mientras que los inmunólogos lo llaman inmunidad heteróloga. Debido a los diferentes nombres, pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que estábamos hablando de lo mismo. BCG estimula la inmunidad únicamente no en la tuberculosis, sino también potentemente contra la lepra. Se utiliza para tratar el cáncer vesical. Tiene actividades potentes contra otras bacterias intracelulares, virus, levaduras y hongos. Y proporciona una excelente protección contra neumonía y sepsis en niños en áreas de alta mortalidad. Además, BCG puede reducir las enfermedades alérgicas como el eczema, el asma y la rinitis alérgica. En 1964 se publicó un artículo de Henderson que dice: existe una amplia literatura en el tema de las poblaciones microbianas mixtas in vivo. La mayoría de ellas tiene que ver con la protección inducida por un organismo. La mayoría de los estudios son sobre BCG contra las infecciones por otros organismos que posteriormente se imponen en el huésped. Esto fue en 1964 que un inmunólogo dijo que había vasta literatura y había muchos estudios fueron realizados por inmunólogos desde entonces. Los inmunólogos han conocido este fenómeno, pero los clínicos lo conocen hasta recientemente. Tenemos datos de Suecia de la década de los 20, inmediatamente después de que BCG se utilizó por primera vez en humanos. Es un estudio de corte, no es aleatorizado, pero sí, este es un estudio en niños en Suecia, en niños sometidos a administración de BCG. Se vio que el 3.7% de más de 5,000 niños que recibieron BCG murieron. Esta es la mortalidad, y el 10.7% de los niños no vacunados murieron. Se hizo un análisis muy detallado de los datos buscando los confusores. Se concluyó que era muy poco probable que la diferencia pudiera ser explicada porque los niños más sanos recibieron BCG, porque eran niños seleccionados para ser vacunados. Uno podría intentar explicar la disminución menor de la mortalidad de los niños vacunados por la idea de que la vacuna de BCG ocasiona una inmunidad no específica, fue lo que escribió. La mortalidad estaba bajando en Suecia y los suecos simplemente no hicieron ningún seguimiento. 30 años después, algunos de los primeros estudios aleatorizados que se han hecho alguna vez se hicieron para probar BCG, se hicieron en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Casi todos los niños, entre los niños que murieron, se les hicieron autopsias, por lo que tenemos buena información sobre las causas de mortalidad. Aquí tenemos un resumen de los datos de estos estudios. Se hizo un análisis inicial con estratificación por estudio y tenemos el efecto general, y vemos que incluso en estas comunidades relativamente ricas en Estados Unidos y el Reino Unido, esta es la razón del riesgo, en el que 1 es ningún efecto. 0.75 significa que hubo una reducción del 0.25 o del 25% de la mortalidad por enfermedades distintas a la tuberculosis, incluso en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Se hicieron 2 estudios recientes aleatorizados para poder probar el efecto de BCG
sobre enfermedades distintas a la tuberculosis. Este es el primer estudio que se hizo en bebés de bajo peso al nacer en Guinea-Bissau, en África Occidental. Lo hizo un grupo danés de investigadores. Los bebés se aleatorizaron para recibir BCG al momento del nacimiento o nada. Se pensó que no era ético tener una vacuna control. Los bebés en el grupo control recibieron BCG cuando llegaron a 2.5 kilogramos, que es el momento en que se administra BCG en Guinea-Bissau a los niños de bajo peso al nacer. Veamos los resultados. La razón del riesgo fue de 0.52, donde 1 es ningún efecto, por lo tanto es una reducción del 48% en la mortalidad total en bebés con bajo peso al nacer en Guinea-Bissau. ¿Cómo es esta mortalidad en bebés de bajo peso al nacer? Es un efecto extraordinariamente grande y aquí tenemos las citas de donde vienen estos datos. El segundo estudio aleatorizado se publicó en British Medical Journal en 2010. Es un estudio aleatorizado en que los niños fueron revacunados con BCG, por lo tanto fue una revacunación o nada, o sea, se les asignó aleatoriamente a recibir BCG o nada 4 semanas después del refuerzo a los 18 meses de DPT. Todos los niños habían recibido BCG cuando eran bebés y hubo una reducción del 64% de la mortalidad en el grupo. Aquí tenemos todos los niños que recibieron DTP con el refuerzo a los 18 meses, a los 19 meses, aleatorizados a recibir BCG o nada. La mortalidad se siguió hasta los 5 años de edad. Aquí tenemos la tasa de mortalidad por 100 años persona, 1 en el grupo control y 0.36 en el grupo vacunado. La razón del riesgo es de 0.36, o sea, una reducción del 64% en la mortalidad por todas las causas. No hubo muertes por tuberculosis en este estudio. ¿Cómo es que BCG pudiera tener este tipo de efectos? Es apenas creíble lo que les estoy diciendo. No estoy inventando las cifras ni nada, sino que este es un trabajo, lo que les muestro es un trabajo muy importante que acaba de publicarse en Proceedings of the National Academy of Sciences. En la parte inferior tienen la referencia y les recomiendo mucho que lo lean. Es un estudio muy interesante de Holanda. Muestra que BCG altera la inmunidad innata. Es un hallazgo extraordinario que nunca antes se había mostrado en humanos, que se podía alterar la inmunidad innata. Es casi una contradicción el poder alterar la inmunidad innata. Está mediado por la metilación de histona, que es la proteína en la cual está envuelto el DNA, y esto se activa y se desactiva. Se puede activar algunos genes y desactiva otros genes que ya estaban funcionando, y esto ocasiona un efecto en la inmunidad innata. Esto tiene grandes posibilidades no únicamente para las enfermedades infecciosas, sino también para el tratamiento y prevención del cáncer. La capacidad de poder manipular la inmunidad innata es un trabajo sumamente interesante. En regiones con alta mortalidad se puede dar BCG y la mortalidad infantil se reduce al 50% debido a neumonía y sepsis. ¿Cuáles son las implicaciones que puede tener esto? BCG debe administrarse al momento del nacimiento, pero en muchos países la mediana de la edad es de 7 semanas. En muchos países dicen que no habrán el vial de 20 dosis para 8 a 12 niños, a menos que tengan de 8 a 12 niños para vacunar. En vista de los enormes beneficios de BCG en neonatos, esta política debería modificarse. Deberíamos estar dando BCG lo antes posible en las áreas de alta mortalidad. Podemos tener viales de una sola dosis, o podemos decirle al personal que abran el vial de 20 dosis, aunque únicamente vayan a vacunar a un solo niño.
Incluso si tenemos una nueva vacuna que dé mejor protección contra la tuberculosis y hay una ya produciéndose, quizás sea necesario continuar administrando BCG por sus efectos en la neumonía y en la sepsis y no por sus efectos sobre la tuberculosis. Quizás tengamos que continuar administrando BCG después de haber erradicado la tuberculosis. Y finalmente, ¿cuáles son los efectos de BCG en patologías distintas a la tuberculosis en países de baja mortalidad, por ejemplo, en partes de México, Estados Unidos y Australia? Aquí tenemos la evidencia de estos efectos no específicos, tenemos mucha menos evidencia sobre estos efectos, la mayoría de estudios de cohortes. En los estudios de cohortes, particularmente de Dinamarca, con información muy detallada, BCG reduce las hospitalizaciones por infección y puede reducir la incidencia de alergias. Tenemos un estudio de cohorte grande de Dinamarca que muestra una reducción del 50% en el riesgo de linfoma. Hay estudios sobre BCG para tratar alergias, son estudios aleatorizados con resultados conflictivos. Este es un estudio pequeño de BCG, no para tratar, sino para prevenir las alergias. Se hizo en Holanda. Se mostró la reducción que se requirió menos medicamento por eczema. Pero hubo dos estudios prospectivos grandes que se están llevando a cabo en este momento en Dinamarca y en Melbourne. Yo estoy participando en uno de ellos. Se asigna aleatoriamente a neonatos a término para recibir BCG o no recibir BCG para ver si esto reduce las alergias y las hospitalizaciones por infección. BCG no se administra rutinariamente a los bebés en Dinamarca o Australia porque la tuberculosis es muy poco común. En conclusión, en regiones de alta mortalidad, BCG aproximadamente reduce a la mitad la mortalidad neonatal. Hay que tratar de vacunar la mayor cantidad posible de bebés inmediatamente después del nacimiento. Quizás debamos continuar administrando BCG aunque tengamos una vacuna contra tuberculosis pulmonar. En áreas de baja mortalidad, la evidencia no es concluyente. BCG podría reducir las alergias e infección. Hay un aumento de alergias en Australia y es debido a que empezamos a dar BCG rutinariamente. En los dos estamos haciendo estos dos estudios en Dinamarca y en Australia para poder determinar esto y los resultados serán muy interesantes. Muchas gracias. O si las tienen escritas, allá atrás, vamos para allá. Adelante. Para la doctora Andrea, si me pudiera hacer un comentario, ¿cuál es la conducta que siguen en su país cuando detectan un recién nacido con PPD positivo? Cuando nosotros, en general, nosotros no usamos la PPD en los bebitos recién nacidos. La excepción sería los niños que han tenido, que han estado expuestos a tuberculosis en otras personas en la familia. Lo que nosotros hacemos en esa circunstancia es, lo que yo explico a otros doctores en los estados, es que no hay una edad que es muy temprano poner una prueba de la piel. Pero si una prueba de la piel está negativo, un bebito que tiene 6 semanas, yo no tengo ninguna confianza en ese resultado. Y lo que en general nosotros hacemos, si un bebito joven ha estado expuesto, es que hacemos evaluación para asegurar que el bebito no tiene enfermedad con tuberculosis. Hacemos examen físico, hacemos un radio X, y si todo eso está negativo, nosotros empezamos isoniazid para esos niños y repetimos o hacemos una prueba de la piel cuando los niños están un poco mayor, en general entre 4 y 6 meses después de nacimiento. Si esa prueba está negativa, los niños pueden parar el medicamento, y si está positivo y los niños siguen sin síntomas, nosotros continuamos ese tratamiento para completar terapia para infección con tuberculosis, que en los estados nosotros usamos 9 meses de terapia. Si me permite complementar, yo creo que el doctor preguntó precisamente porque en Estados Unidos es muy frecuente que nuestros paisanos cuando llegan allá a Estados Unidos, sobre todo de forma legal, les aplican la prueba de tuberculina, el PPD,
y es muy frecuente que si salen positivo de manera inmediata le den el tratamiento precisamente. Aquí en México no se utiliza de esta forma, la única indicación que tenemos para quimioprofilaxis, como le llamamos nosotros aquí, es en los menores de 5 años de edad que salen positivos a la prueba de tuberculina sin el resto de exámenes positivos. Aquí en México nosotros manejamos 6 meses de tratamiento con la isoniazida y generalmente en los pacientes con VIH que pueden ser positivos al PPD, entonces sí damos de 9 hasta 12 meses. Y efectivamente, de hecho la recomendación no se recomienda que en menores de 6 meses se aplique la prueba de tuberculina. Algunos autores mencionan la posibilidad de hacerlo en menores de 3 meses, pero creo que lo idóneo es que no lo hagamos en menores de 6 meses y más aún en aquellos pacientes que fueron vacunados, como en nuestro país, pues es muy frecuente que sean positivas por la vacuna precisamente. Lo que nosotros hacemos para inmigración en los estados, antes de 2009, ningún niño que quería inmigrar para los Estados Unidos recibió ninguna prueba para tuberculosis. Lo que nosotros hacemos ahora es, si los niños tienen menos de 2 años, es la recomendación de un examen físico bueno en una persona que está cómoda examinando a los niños. En los niños entre 2 y 15 años, la recomendación es una prueba de la piel, y si esa prueba de la piel estaría positivo, un radio X. Y parte de esas recomendaciones es exactamente por la razón que el doctor Orozco estaba diciendo, es tratando de prevenir una prueba positiva simplemente porque un niño recibió la vacuna de BCG en el último año, por ejemplo. Gracias. Doctor Isaías, una pregunta. ¿Es actualmente vigente el uso de la vacuna de tuberculosis en México, dado los cambios epidemiológicos y que somos prácticamente el único país que la pone, porque Estados Unidos, Europa, parece ser que no la pone? Entonces, el control de la tuberculosis es mejor en México, y siempre se nos había comentado cuando se aplicaba esa vacuna que no previene tuberculosis, sino complicaciones de la tuberculosis. Sí, no, definitivamente no, ese es un mito el que no se aplique en ninguna otra parte del mundo, nada más en México, ¿no? De hecho, son 190 y tantos países en el mundo que aplican la vacuna de BCG. México es uno de ellos que la aplica. Algunos la aplican después del nacimiento, incluso algunos la aplican hasta los 9 meses de edad, porque suponen que la respuesta inmunológica será mejor en ese momento que al nacimiento. Pero como bien lo decía ahorita la doctora Cruz, es importante, y el doctor Chan también, aprovechar como lo sigue haciendo México. Yo creo que estos estudios que nos mostró en este momento el doctor Chan, que están, vale la pena que lean los artículos del doctor Chan, porque sí, ahora que vemos a retrospectiva el por qué en México prácticamente tenemos el 100% de curación de nuestros niños, cuando menos en niños, en el estado de Chihuahua, y la mortalidad ha ido disminuyendo de una forma importante. Sí es vigente que se siga aplicando la vacuna, porque si bien es cierto, no rompe la cadena de la transmisión, sí evita la diseminación y evita las formas graves de la tuberculosis, amén de los efectos que ya nos comentó el doctor Chan en este momento. Ya sabíamos que la lepra por reacción cruzada disminuye la posibilidad de que se presenten estos casos también. La úlcera de Buruli también, que era otra de las que se veía, que también protegía en otro momento. Ahora ya sabemos que hay otros datos muy, muy importantes. Mientras no tengamos otra vacuna en el mundo, creo que se debe aplicar. Y con el conocimiento y los conceptos que nos acaba de mostrar el doctor Chan, yo voy completamente de acuerdo con él, que a pesar de que vengan otras vacunas, la BCG tendrá que seguirse aplicando para disminuir otra serie de enfermedades. Es muy importante ver que los casos de tuberculosis en nuestro país han ido disminuyendo de manera sustancial, y quitarnos ese mito de que, de hecho, una de las preguntas que veíamos ahí nosotros, ¿por qué en Estados Unidos no se aplica la vacuna? Bueno, no se aplica de forma rutinaria, pero se aplica en zonas de alto riesgo, sobre todo en las ciudades que tienen una gran masa de habitantes, ya sea latinos o incluso de raza afroamericana también. Pero se tiene que seguir aplicando en tanto no tengamos otra. Una cosa muy importante, se hicieron estudios a través de Mycobacterium tuberculosis, con vacunas con Mycobacterium tuberculosis, y no demostraron una protección más allá de 5 años, a diferencia de los datos que tenemos de la vacuna actual, que pueden ser hasta de 20 años. Entonces creo que eso nos habla precisamente de por qué sí tenemos que seguirla aplicando.
Otra cosa importante es esto. Empezando a tener alguna evidencia que si personas han recibido la vacuna de BCG tienen menos riesgos de adquirir infección con tuberculosis. Eso es algo que nosotros no pensamos que era algo de verdad por muchos años, porque nosotros pensamos, si personas están infectadas con tuberculosis, es decir, tienen la bacteria en el sistema pero no le están causando problemas, eso en sí es algo que tienen que estar expuesto y eso no es algo que la vacuna en sí puede controlar. Pero con esos estudios, lo que están haciendo en muchas partes de África ahora mismo, por ejemplo, es en los doctores y en las enfermeras que están trabajando con pacientes que tienen tuberculosis resistente, le están dando la vacuna a esas personas y han notado protección en esas poblaciones también. I'd just like to reinforce that Mexico is not alone. BCG vaccine is given to more people than any other vaccine in the world. It's the world's Se aplica más gente que cualquier otra vacuna en todo el mundo. Es la vacuna más común en todo el mundo, considerando el número de personas vacunadas. No es únicamente México. Sería una pena dejar de usar la vacuna BCG con la convincente evidencia que muestra que puede ser la vacuna más eficiente de todas. Actúa no solo contra la tuberculosis, pero contra las infecciones comunes que matan a niños en áreas de alta mortalidad, pero muy probablemente también contra bronquiolitis e infecciones de los países ricos. Vamos a tener más información en los próximos 2 a 3 años y sería un mal momento para dejar de usarla. Sí, algo me gustaría complementar también al respecto. Hay un estudio muy reciente que hizo el doctor Piñeiro, donde evaluaron a 1,074 niños. De estos 1,074 niños se demostró que prácticamente después de los 3 años, fueron niños inmigrantes y adoptados en España. Estos niños prácticamente después de los 3 años no había diferencia entre el factor que pudiera condicionar la positividad de la prueba de tuberculina, del PPD, como lo comentó ahorita la doctora Cruz. Entonces, esto nos dice que también uno de los mitos que habitualmente la vacuna puede ser un factor para que salga positivo. Bueno, ya hay muchos estudios, ahorita viene la memoria de Piñeiro, donde demostró precisamente que después de los 3 años, estadísticamente hablando, no había significancia en cuanto al factor predisponente de vacuna BCG versus la positividad de la prueba de tuberculina. Y por otro lado, también prácticamente todos los países con alta endemicidad de tuberculosis dejan de lado la vacuna cuando esta se aplicó. Lo contrario sucede en aquellos países donde es baja la incidencia y sale positivo, pues hay que tomarlo en cuenta para pensar en esa posibilidad también de que sea por vacuna y no por la enfermedad como tal. Yo tengo 2 preguntas para el doctor Shan. Las voy a hacer en español y luego las voy a traducir directamente. La primera es en áreas de mortalidad alta, no hay duda que la aplicación de BCG está indicada. Pero ¿qué se considera desde el punto de vista de salud pública una mortalidad X para decir en esta población no es necesario aplicar BCG a nivel general? Esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2 es si podría ilustrarnos las diferencias del bacilo en diferentes países y por qué está cambiando. Son muy buenas preguntas. No creo que sea correcto dar una sola tasa de mortalidad por sí sola para determinar el uso rutinario por el momento, porque creo que debería ser la tasa de tuberculosis y no la tasa de mortalidad general. Las tasas de tuberculosis tienden a ser altas en países con mortalidad menores de 5 años, entre 15 y 20 por 1,000 nacidos vivos. Esto se correlaciona bastante bien con las tasas altas de tuberculosis, pero deberíamos tomar en cuenta la tasa de tuberculosis y no la tasa de mortalidad infantil. Esto para responder su primera pregunta. La segunda pregunta es muy importante y no hemos hablado de esto.
La vacuna BCG, bueno, no hay una vacuna de BCG, hay docenas de vacunas de BCG que tienen muy diferentes efectos. No debe uno suponer que el estudio de una vacuna de BCG o las características valen a los demás. Calmet Guerin desarrollaron la vacuna y mandaron muestras a todo el mundo, y una vino a México. Esta cepa se mantiene cultivada en laboratorios y se hacen cultivos y subcultivos. Esto ha ocasionado mutaciones adicionales. La cepa que se utiliza en Australia es muy diferente a la cepa de Japón y a la cepa de Pasteur en Francia y de la cepa de Dinamarca, y tienen efectos muy diferentes. Hay algunos estudios controlados que han estudiado las diferencias en la protección de las diferentes cepas y difieren marcadamente. Desde que las cepas fueron liofilizadas, es que las cepas se han mantenido estables dentro de cada país, pero hay grandes diferencias genéticas. Se ha secuenciado el ADN en muchas de las cepas, por lo tanto ya conocemos las mutaciones y en qué difieren las cepas, pero hay mucho trabajo más por hacer para poder encontrar la mejor cepa para proteger contra la tuberculosis. Esto quizás no se haya probado, y también encontrar la cepa que tenga los mejores efectos no específicos. Todos los estudios que les mostré fueron con la cepa de Dinamarca, de BCG, pero hay evidencia que la BCG Japón podría ser la mejor cepa en cuanto a la protección contra tuberculosis. La BCG Dinamarca y la BCG Japón son probablemente las dos mejores cepas. Ya me sometí a mi quinta vacunación con BCG, fue con BCG Dinamarca, esto fue hace un par de meses. Sí, complementando la pregunta que decía el doctor Stein también, realmente, bueno, entendí yo el comportamiento del asilo, no nada más de la vacuna, sino en general el que provoca la enfermedad, y creo que esto tiene mucho que ver precisamente con los cambios ambientales, pero sobre todo también con el cambio que tiene el ser humano en su desarrollo como tal. Uno de los factores más importantes y que está dándonos muchos problemas es precisamente la tuberculosis multidrogoresistente, y esto ha sido provocado fundamentalmente por nosotros los que formamos parte del personal de salud, porque con mucha frecuencia vemos médicos que no saben manejar tuberculosis, y eso condiciona dosis bajas, tratamientos cortos, monoterapias, etcétera, y esto va provocando que seleccionemos aquellas cepas que son resistentes a X número de medicamentos. Entonces es muy importante tener conocimiento de esta enfermedad. Insisto, por eso los invito ahorita al taller a las 3 de la tarde, porque es importante que conozcamos esta enfermedad. La tuberculosis acompaña al hombre desde sus orígenes, y no hemos podido erradicarla precisamente porque el comportamiento de esta micobacteria es muy especial, juega con la inmunidad del ser humano, y entonces esto nos da muchas posibilidades de que sigamos formando cepas resistentes. Buenas tardes. Un par de preguntas. Una, ¿qué conducta debería uno tomar en un bebé que fue vacunado tempranamente y que posteriormente se le hace un PPD y sale negativo? ¿Estaría indicado volverlo a vacunar con BCG? Es una, creo que no. Pero la otra es, ¿qué sucede en un bebé que no se vacunó tempranamente, sino de los que se vacunan a los 9 meses? Algunas gentes lo hacen así, no aquí en México, pero algunas gentes tienen ese criterio. Si el niño ya está infectado, ¿sí? Y en ese momento se le aplica a los 9 meses una vacuna de BCG, nada más. Bueno, número uno, muy pequeño, ya comentamos, no es conveniente que se aplique la prueba de tuberculina, pero aún así, si se aplica y sale negativa, un porcentaje menor al 10% de los vacunados con BCG no hacen una reacción o son los reactores a la prueba de tuberculina. Y en el otro caso, en el caso de un bebito de 9 meses que ya tuvo contacto con el bacilo y se aplica aún así la vacuna, es muy posible que tengamos un efecto booster, como decía ahorita la doctora Cruz. Vamos a tener una reacción un poquito más intensa y no pasa nada. De hecho, la norma oficial mexicana anterior marcaba revacunaciones. Actualmente nuestra norma marca que no se revacune, que sea una sola vacuna. Anteriormente
se aplicaba prueba de tuberculina primero para ver si el paciente era reactor o no. Si era reactor negativo, se aplicaba la vacuna. Ahora la recomendación en México es que se aplique directamente la vacuna porque una BCG funciona como un PPD, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Y si ya tuvo contacto con el bacilo, lo único que va a hacer es que va a tener una respuesta más intensa. Y hay bastante variedad en eso. Por ejemplo, en Kuwait lo que ellos hacen es no dan la vacuna de BCG hasta los 4 años o 5 años, pero hacen una prueba de la piel primero. Y si esa prueba de la piel está positiva, simplemente tratan a los niños para infección con tuberculosis con 6 meses de INH. Y si la prueba está negativa, los niños en ese punto reciben la vacuna para BCG. En los niños, no todos los niños van a tener una cicatriz cuando tienen la vacuna de BCG. Si miras los hombros de los niños, ya cuando entran en la escuela, aproximadamente 20% de esos niños no van a tener una cicatriz. Y hay algunos estudios que indican si los niños no tienen una reacción suficiente para causar una cicatriz, posiblemente no tuvieron una reacción propia a esa vacuna y posiblemente se debe repetir esa prueba. So it's important to realize that although we've been using BCG Hay que darnos cuenta de que hemos utilizado BCG durante 90 años, pero no sabemos cómo funciona. No tenemos ninguna prueba que nos diga a este niño ya recibió la BCG y está exitosamente protegido, incluso contra la tuberculosis diseminada. La prueba cutánea nos sirve para probar la eficacia de la vacuna. Ya sea que la prueba cutánea sea negativa o positiva, esto no tiene ningún valor predictivo de la protección contra la tuberculosis. La presencia de una cicatriz tampoco tiene ningún valor predictivo que nos diga si uno está protegido o no por la vacuna. No tenemos una prueba que nos lo diga. Como dije, ni siquiera sabemos cómo funciona la vacuna. Quizás sea modulando la inmunidad innata y quizás tengamos una prueba en los próximos años que nos lo diga, pero por el momento no lo sabemos. No sabemos cuál es el mecanismo de acción de BCG. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta por acá. Tenemos un caso de una paciente de 7 meses a la cual se le aplicó la vacuna al nacimiento y posteriormente desarrolló un absceso, el cual no se ha tratado. Entonces, según leyendo algunas normas, decía que podíamos dar eritromicina, acitromicina e isoniazina. Quería ver su experiencia en cuanto a las reacciones secundarias de la BCG, si se recomienda o ya pasado ese lapso de tiempo, ¿qué recomiendan ustedes? La recomendación, lo que nosotros hacemos en los Estados Unidos es, si es simplemente un absceso y no tienen adenitis asociado con eso, nosotros no ofrecemos tratamiento para esos niños. Posiblemente la decisión sería diferente en un niño que tiene alguna inmunodeficiencia o algo, pero en los niños de buena salud, la recomendación es que no sería necesario ofrecerle tratamiento porque se va a resolver solo. Sí, la gran mayoría precisamente de los pacientes que tienen adenitis postvacunal se resuelven por sí solas. Solo aquellas que perduran por más tiempo. En lo que hacemos nosotros en el hospital infantil es que aquellas adenitis, si no están, es decir, que no estén acompañadas de abscesos, podemos esperar un rango de 2-3 meses. Hemos visto incluso que el rango de presentación que se menciona en la literatura puede ser hasta los 6 meses la presencia de estas adenitis o abscesos. Sin embargo, hemos tenido niños que no tenemos ningún otro antecedente de contacto con la tuberculosis entre el año y año y medio y presentan adenitis postvacunales. En estos casos, cuando vemos que es una adenitis mayor de 2 centímetros y que no disminuye a los 2 meses de estarlo observando, entonces sí iniciamos tratamiento con isoniazida. Eritromicina no tiene nada que hacer, y menos en un paciente, a menos que estemos seguros que se trata de una adenitis por Mycobacterium avium, que en niños es frecuente que se presente este tipo de granulomas o adenitis por Mycobacterium avium, y en ese caso se puede utilizar claritromicina, que es un macrólido de segunda generación, pero acompañado con rifampicina y con una quinolona de segunda generación. Pero en el caso específico de una adenitis postvacunal, la isoniazida manejada a dosis habituales y de lunes a sábado es como la manejamos durante 6 meses. A pesar de que damos tratamiento y vemos que en 2-3 meses no disminuye,
y al contrario va en incremento, lo que hacemos es hacer una biopsia y si hay datos específicos en el estudio histopatológico de la presencia del bacilo, entonces ahí, en todos los pacientes que llegan con adenitis hacemos un protocolo completo para descartar la enfermedad, porque ya hemos tenido la presencia de tuberculosis pulmonar postvacunal y entonces si todo lo demás sale negativo y sale positivo el estudio histopatológico, aún así damos tratamiento completo como si se tratara una tuberculosis granulomatosa. Buenas tardes. Sergio Asia, de Puebla. Me pareció muy interesante su comentario, doctor, en relación a que la tuberculosis ha convivido con la humanidad desde el principio. Y yo creo que han servido más las medidas socioeconómicas que la vacuna o los medicamentos farmacológicos. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué recomiendan ustedes como expertos? ¿El lado de la vacuna o el lado de nuevas drogas para vencer al flagelo de la tuberculosis? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que desde hace 40 años no tenemos nuevas drogas para tratar la tuberculosis. Estamos en un culmen ahorita, precisamente hay ahorita entre 9 nuevas drogas y de las que ya se conocen que se están modificando para tratar de dar un mejor tratamiento a la tuberculosis. Pero yo creo que también que hay que tener mucho cuidado por aquello de las medidas higiénicas y nutricionales. España es un país que tiene más de 30 años que dejó de aplicar la vacuna de forma rutinaria y a pesar de que mejoró su aparato de salud, no disminuyeron los casos de manera franca, disminuyeron las complicaciones, sí, pero las tasas se han mantenido de una manera uniforme. Entonces, si bien es cierto que mejorar las condiciones económicas, dietéticas, de salud en los países mejora mucho. De hecho, lo vimos cuando recién se aplicó la vacuna en Europa, la mortalidad en el recién nacido era del 25% más o menos, una cuarta parte de los recién morían y luego con la vacuna disminuyeron a 1% esa mortalidad, pero también se observó que en aquellos países donde mejoraron las condiciones socioeconómicas también hubo disminución de la mortalidad, pero no de la presencia de la enfermedad. Las tasas prácticamente se han seguido manteniendo en ese sentido. En los Estados Unidos lo que nosotros notamos era desde como los años 20, como en los 1920s, antes del primer medicamento estando ahí para nosotros usar para tratar tuberculosis, los casos se bajaron bastante y se bajaron bastante en la población entera. Y nosotros pensamos que es una combinación de una dieta mejor, condiciones socioeconómicas mejores también, y en muchos países donde tratan tuberculosis resistente, y yo pienso que Perú es un ejemplo fabuloso de esto, lo que ellos notaron no es suficiente a dar los medicamentos, tienes que pensar sobre otras cosas socioeconómicas para esos pacientes. Ellos saben que esos pacientes no pueden funcionar y no pueden trabajar. Tienes que pensar sobre la familia de esas personas. Le dan, en adición a los medicamentos, le dan efectivo para ayudar a las familias durante ese periodo. Y eso ayuda a los pacientes a continuar a tomar los medicamentos, porque no reciben el dinero si no están tomando los medicamentos también. Pienso que es una combinación de mejorando la pobreza que está tan frecuente en los casos de personas que tienen tuberculosis, una combinación de medicamentos mejores, porque el medicamento que nosotros usamos ahora son medicamentos que no estaban diseñados para tuberculosis. Nosotros usamos los fluoroquinolones, nosotros usamos el Linezolid ahora para tuberculosis resistente, pero esos son medicamentos muy costosos que tienen muchos efectos adversos. Definitivamente necesitamos medicamentos nuevos. De África Occidental que sugieren claramente que los principales determinantes de la tuberculosis, de su adquisición, no son el estado nutricional, sino el hacinamiento, el número de personas que viven en un solo hogar, en una sola vivienda y que comparten diferentes servicios. Este es el factor más importante, más que la nutrición. Los determinantes de esto son la riqueza, todo el mundo quiere una casa más grande y más bonita, la educación de la madre. Si las mujeres están educadas, tienen familias de menor tamaño y hay menos hacinamiento para una casa del mismo tamaño porque hay menos gente. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a
Yo creo que los países y nosotros como médicos nos damos cuenta que el diagnóstico de la tuberculosis pues no es fácil, es difícil y de ahí que cuando yo he leído algunos artículos en Gran Bretaña, en Francia, desde hace 5 o 7 años ya no se pone la BCG y a mí me alegraba un poco de decir probablemente ya vayamos a hacer diagnósticos más rápido con el PPD, porque esa es una manera pues rápida de saber si el niño tiene tuberculosis o no. En nuestro país, yo vengo de Mazatlán, Sinaloa, seguimos viendo tuberculosis y hacer una intubación, tomar el VAR, quien te haga el VAR, a veces dificultas el PPD, las instituciones no lo tienen. Y estaba leyendo que en África, por ejemplo, el doctor mencionó que en África, algunos médicos dicen, si este paciente tiene 3 semanas con tos y tiene fiebre y tiene pérdida de peso importante, yo estoy con una predicción entre un 80 y 90% de que este paciente probablemente tenga tuberculosis. Y entonces, pues la doctora mencionó algún estudio que los linfocitos reactivos que producen, no me recuerdo cuál es pero es una prueba que se está haciendo ahorita para tuberculosis. Me gustaría que me recordara cuál es, por favor. Y cuáles son sus límites, es decir, esto es normal hasta aquí y si sube más, esto ya indica tuberculosis o no. Preguntas fabulosas. Los estudios sobre usando diagnósticos criterios simplemente por síntomas que han hecho en África son por dos tipos de enfermedad, por tuberculosis en los pulmones y por enfermedad de las linfáticas. En los dos casos el problema es cuando vas a aplicar esas reglas a pacientes con SIDA, es un desastre. No está sensitivo, no tienes especificidad, es un desastre. Para los niños de buena salud funciona bastante bien. Vas a tratar más niños que es debido, pero en un lugar donde la prevalencia es tan alta como en Sudáfrica, por ejemplo, los niños toleran los medicamentos fabulosamente bien. Si tratas a algunos niños que no necesitan tratamiento, eso no me molesta mucho. Sobre la prueba de la sangre que nosotros estamos usando, lo que nosotros hemos notado es que si la prueba de la piel está grandote, si es 30, por ejemplo, casi todos esos niños tienen una prueba de la sangre que también está positiva. Pero hay bastante variedad entre los niños que tienen una prueba de la piel menos positiva, entre, por ejemplo, 10 y 20. Y en esos casos, muchas veces, esos niños, en 70% de los casos, la prueba de la sangre está negativo. Y hay indicación en estudios, muchos de los estudios son en países donde la prevalencia de tuberculosis es bajo, por ejemplo, en niños japoneses. Y en esos países lo que ellos han notado es que una prueba de la sangre positiva indica que los niños tienen un riesgo mucho más alto a progresar a tener enfermedad en el futuro en comparación con mirando el PPD. Es importante recordar, doctor, también que, por lo que decía ahorita, de que le da más gusto que ahora vamos a poder hacer más fácil diagnóstico de tuberculosis con PPD. La prueba de tuberculina no hace diagnóstico de tuberculosis. Es una herramienta, es un auxiliar, porque hay que recordar que alrededor de 200 cepas de micobacterias comparten las proteínas que tiene precisamente esta prueba. Entonces, por eso es que la hace pues, ser nada más una herramienta. Por otro lado, los estudios con interferón, que es lo que mencionaba la doctora, estos, a pesar de que disminuyen ese cuadro, porque quedan nada más 3 cepas de micobacterianos que pueden hacer reacción cruzada con esta prueba, que son el Marinum, el Surgey y el Kansasi, la hace una prueba así un poquito más específica, más sensible para la enfermedad. Bueno, ni siquiera discierne entre tuberculosis latente ni enfermedad. Eso también es muy importante recalcarlo. Algunos autores han dicho, bueno, de 0.35 unidades hablamos de tuberculosis latente y arriba de 0.7 ya podemos hablar de la posibilidad de enfermedad. Pero no es un hecho todavía, se están haciendo más estudios precisamente para ello. Entonces, que no nos quede la idea que la prueba de tuberculina hace diagnóstico. Hasta ahorita el estándar de oro para hacer diagnóstico de tuberculosis es el cultivo, ¿sí? Y la prueba de tuberculina, sí bien es cierto que en zonas de alta endemicidad se convierte en una prueba más sensible. Eso es cierto, ¿no? Muy bien.
Gracias, se agotó el tiempo. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Un agradecimiento a los ponentes.